Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Pero nosotros que pudimos llegar y estar aquí, Señor, juntos en tu nombre, nos ponemos en torno a ti, alrededor tuyo, y nos disponemos para recibir de ti, porque sabemos que tú eres un Dios que no devuelves vacío un corazón que te busca. Y como sabemos que tú eres así, al nosotros haber elevado delante de ti nuestra alabanza, tú, Señor, deposita sobre nosotros tu presencia. Y sabes, Señor, lo necesitamos porque mañana comienza una semana nueva. Y necesitamos una palabra que nos proyecte. Necesitamos una palabra que nos dé expectativa, que nos dé ánimo. Una palabra que nos dé, Señor, la motivación necesaria para enfrentar las actividades de la semana que entra. Yo no sé, Señor, con qué necesidad haya venido cada quien en esta noche, pero tú sí lo sabes. Y como tú lo sabes, Señor, tú has dispuesto una palabra para el corazón de cada uno. Y te ruego que el Espíritu Santo ministre al corazón y a la mente cuando tu palabra sea expuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos, tengan la bondad. Saludamos a los que se añadieron en los últimos minutos. Gracias al Señor que están con nosotros. Saben que hay algunas familias que los ha visitado la gripa y entonces no pudieron estar esta tarde con nosotros. Este comienzo de año fue así. Hay muchas personas que han estado afectadas de una virosis que está por ahí y que a veces uno puede llegar a confundir con ese Omicron, ¿cierto? Hay personas que les ha dado el Omicron, hay otras que les da gripa común, pero uno ya sospecha de cualquier gripa, hermano, y ya se cuida uno, entonces uno se encierra, se queda aislado, y es el caso de algunas familias que notamos su ausencia en esta tarde. Pero alabamos el nombre del Señor, esto no nos detiene para adorar su nombre. Amén. La palabra del Señor dice que es muy hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Es delicioso, dice la palabra. Entonces, cuando podemos estar todos juntos es muy delicioso, ¿verdad? Yo quiero aprovechar el tiempo, darle continuidad. Lo que hace 8 días iniciamos como una preintroducción. Y vamos a abrir la Biblia en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 6. Inicialmente vamos a leer ese versículo porque la finalidad de la palabra del Señor es que podamos conocer lo que son las provisiones de la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él otorgó múltiples provisiones. Hace 8 días estábamos hablando que Cristo en la Biblia tiene varios apelativos, tiene varios nombres, apelativos mejor que nombres. Se le llama la roca, por ejemplo, la piedra angular, se le llama el Cordero de Dios, se le llama el pastor, el buen pastor, se le llama el camino, la verdad, la vida, se le llama la puerta de las ovejas, se le llama el pan de vida, la resurrección, etcétera. Es una cantidad de nombres, de apelativos que se le dan al Señor Jesús. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entremos en el disfrute de lo que significa cada uno de esos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que podamos ser pastoreados, que de verdad podamos caminar en Él porque Él es el camino, que lo podamos comer porque Él es el pan de vida.
Él es nuestra resurrección, nuestra roca en donde podemos estar firmes, etc. Eso lo iremos descubriendo poco a poco a medida que avancemos nosotros en esta palabra. No basta un solo sermón, así que ruego a ustedes su paciencia. Y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 6, lo tenemos ahí en el video BIM. La bendita y santa palabra del Señor dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí ya nos está presentando una de las provisiones de Cristo cuando muere en la cruz. ¿Cuál fue esa provisión? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Luego dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo he pensado en el Señor Jesucristo y en Dios mismo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, como un tesoro. Cuando nosotros pensamos en la palabra tesoros, viene a nuestra mente la idea de que si llegáramos a encontrarnos uno, podríamos satisfacer todas nuestras necesidades, cubrir todas nuestras necesidades, incluso más, podríamos satisfacer aún nuestras vanidades. Pero cuando la palabra tesoros viene a nuestra mente, también nosotros relacionamos la palabra con algo de difícil consecución. Algo difícil de encontrar. No todo el mundo se anda encontrando tesoros todo el tiempo por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que la vida humana es la búsqueda de un tesoro perdido. Desde tiempos no codificados, la memoria ancestral nos ha contado ese cuento que el hombre perdió algo, no se sabe qué ni cuándo, y ha dedicado todos sus esfuerzos y sus recursos disponibles en procura de su recuperación. De culturales y variadas maneras, el hombre le ha dado diversos nombres a la pérdida de ese tesoro. El hombre le ha querido llamar el elixir de la larga vida y cree que ese es el tesoro que debe encontrar. La fuente de la eterna juventud, el santo grial. La misma felicidad es como el tesoro perdido que el hombre anda buscando. De cierta manera, todos los cultores artísticos se han ocupado del tema. En la América precolombina, la leyenda del Dorado fue lo que inspiró la conquista de los españoles sobre estas tierras e inspiró igualmente todos los escritores hispanoamerindios, desde Juan de Castellanos hasta Gabriel García Márquez. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas o La Isla del Tesoro de Stevenson son ejemplos populares de ellos. El Anillo de los Nibelungos, llevado a la pantalla gigante en una maravillosa trilogía conocida como El Señor de los Anillos, es una leyenda tomada de la mitología germano-escandinava que cuenta sobre los tesoros que había a la orilla del río Rin y que esos tesoros eran custodiados por pequeños demonios que han recibido variados nombres como duendes, elfos, gnomos, etc. En América Latina, a los tesoros escondidos bajo tierra se les llama huacas. Y al igual que por allá en el otro lado del mundo, en los castillos escoceses, los tesoros son custodiados por fantasmas. En este lugar del planeta son, dizque, las almas del purgatorio las que están encargadas de tal celaduría. Yo vivía crédulamente en esos infundios, porque en la casa de mis abuelos habían manifestaciones, ciertas fechas en donde se presentían presencias, se veían figuras moverse,
a la medianoche llegaba una cabalgadura que llegaba frente al portón del potrero, en donde se desmontaba de la bestia, subía a trancos la escalera hasta llegar al balcón, y luego la aparición salía volando hacia la quebrada. Se decía que esto era así porque allí en ese terreno, en esa finca, alguien había ocultado en tiempos no codificados un tesoro, una huaca. Se oían rezos en latín y tintineo de campanillas a la medianoche en ciertas fechas del año. Yo vivía crédulamente pensando en eso, hasta que el Espíritu Santo me disuadió y me convenció de que realmente el tesoro que el hombre anda buscando se perdió desde allá, desde el huerto del Edén, y desde entonces permanece vacía la urna que lo guardaba. Esa urna es el corazón humano, y ese tesoro perdido tiene un nombre, se llama Dios, se llama Dios, se llama Dios, y solo puede volver a encontrarse a través de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos trae de vuelta el tesoro perdido. El que obtenga este gran tesoro lo tiene todo. Cristo en su muerte trajo una gran cantidad de provisiones. Nosotros tenemos que realmente estar recibiendo de Dios constantemente, diariamente. Nutrirnos de su palabra, de su presencia. Lo que Dios quiere es expresar a su Hijo. ¿Y cómo lo va a expresar? A través de nosotros. Lo que Dios quiere es que su Hijo sea nuestra vida. Lo que Dios quiere es que su Hijo se forme en nosotros, y todo lo que en nosotros haya que no sea su Hijo, estoy hablando para los que ya recibimos a Cristo, todo lo que haya en nosotros que no sea su Hijo, Dios lo someterá a disciplina hasta que desaparezca. Por eso dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Por eso muchas veces nosotros pasamos por procesos. Por eso muchas veces nosotros pasamos por enfermedades, por estrechez económica, para que Dios desmonte de nosotros toda idolatría, todo lo que esté formando idolatría en nosotros, todo lo que ocupe el lugar donde Dios, el Hijo de Dios, debería estar ocupando. Dios lo somete a disciplina hasta que eso desaparezca de nosotros. Eso duele, pero es necesario. Y el que obtenga este gran tesoro, además de tener todas las provisiones que el tesoro mismo ofrece, también obtendrá los demás pequeños tesoros que lo afanan y que lo angustian sin sentido en esta vida sobre la tierra. Lo que la Biblia y los cristianos llamamos las añadiduras. Si usted ha leído la Biblia y el Sermón del Monte, sabrá que el que obtenga el gran tesoro que es Dios, también tendrá que comer, que beber y que vestir. Si usted me lo permite, yo lo digo de forma más criolla: el que obtenga el gran tesoro que es Dios, tendrá gratuitamente también la sopa, la copa y la ropa. Hay algo que nosotros debemos saber. El apóstol San Pablo comienza diciendo eso en ese verso: sabiendo esto. ¿Y por qué es necesario saber? Porque el Evangelio es un anuncio de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino no solo a perdonar pecados, sino a efectuar una serie de cosas que la mayoría de los creyentes desconocen. Cristo efectuó muchas cosas en la cruz del Calvario. Jesucristo y su muerte
es tan rica que Dios tuvo que prefigurarlo en el Antiguo Testamento con todo un sistema de sacrificios. Cuando Él ordenó construir el tabernáculo, cada cortina, el color de la cortina, el material de la cortina, el material del techo del tabernáculo, las medidas del tabernáculo, las columnas, sus bases de plata, sus capiteles de plata, sus cordeles, los ganchos de cobre que sostenían las columnas, los colores de las entradas, de las puertas del tabernáculo. Cada utensilio, cada medida, cada material significa algo de Cristo. Eso era apenas la sombra de Cristo. Cada sacrificio, cada ofrenda que se ofrecía al Señor, todo estaba señalando a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, su muerte es tan, pero tan rica que yo la equiparo con un tesoro. Y la mayoría de nosotros no hemos aprovechado todo lo del tesoro porque nos hemos quedado solo con una cosa, con el perdón de los pecados. Así que queremos aprender todo lo que son las provisiones de la cruz. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Vámonos a Isaías, en el capítulo 55, y vamos a leer a partir del versículo 1. Isaías 55 a partir del versículo 1, porque esto es lo primero que nosotros debemos saber. Vamos a empezar desde el comienzo. A todos los sedientos, Dios hablando a través del profeta Isaías dice: a todos los sedientos. El problema es que cuando nosotros estamos saciados, es que cuando nosotros estamos complacidos, cuando nosotros estamos muy cómodos, como que no hacemos caso al llamado de Dios. Este llamado de Dios a todos los sedientos. Pero si tú estás saciado, si tú no tienes necesidad de nada, no vas a escuchar el llamado. Porque como un dicho dice, que el que tiene saciedad, el que está lleno, hasta la miel le empalaga. Pero el que tiene hambre, hasta el pan duro le sabe a miel. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿cómo me gusta esta parte? Los que no tienen dinero, porque a nosotros como que nos gusta más los que tienen. Pero Dios le habla a los que no tienen. Porque aún los que tienen, lo que tienen, lo tienen porque Él se los dio. Y lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Él nos lo ha dado. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado la salud. Dios nos ha dado los hijos. Dios nos ha dado las oportunidades. Dios nos ha dado todo. Si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Hay gente que no le gusta reconocer eso. Y al Señor le habla a aquellos que reconocen que no tienen. A los que no tienen dinero: venid, comprad y comed. Atención con esa palabra, comed. Por si usted tiene hambre, no hace nada. Y ya se va a dar cuenta a qué se refiere Dios a través del profeta Isaías con esto de comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino significa el gozo de la vida y la leche significa los rudimentos de la palabra de Dios. No tengo tiempo para meterme ahí, porque más adelante vamos a llegar a los rudimentos, al fundamento de la palabra del evangelio, y también hablaremos de los rudimentos del mundo. Por hoy no tengo tiempo para meterme ahí, pero aquí dice: comprad sin dinero. ¿Por qué simplemente no dice: vengan que yo estoy regalando? Porque lo que implica esto es que lo que Dios está ofreciendo es algo tan valioso, pero tan valioso, que no hay riqueza en el universo para poder obtener ese bien. Aún así, eso tan valioso, Dios lo ofrece gratuitamente. Y dice que es para comer. Porque lo que uno come es para uno nutrirse, para uno sustentarse.
Entonces sigue diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, que ocuparse de lo que no es de las cosas del Señor. Uno se ocupa en muchas cosas y a veces deja de último a Dios. Y las cosas en las que uno se ocupa, dejando a Dios por fuera, como que es un gasto inoficioso. Es lo que está diciendo aquí el profeta, o Dios a través del profeta. Y sigue diciendo: oídme atentamente. Y vuelve y dice: y comed. ¿Y comed de qué? Del bien. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué significa esto? Que Dios ha hecho un bien para nosotros y que ese bien se puede comer. Y cuando está diciendo que venid, comed del bien, es porque el bien nos va a nutrir, el bien nos va a sustentar, el bien de Dios nos va a sustentar. Pero atención, ¿cómo se come de ese bien? No con la boca, sino con los oídos. Porque dice: oídme atentamente. No es por algo que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros alcancemos, no es por algo que nosotros luchemos, sino por lo que ya Dios hizo. Y lo que Dios hizo es el bien, y nosotros lo alcanzamos por el oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El Señor lo que quiere es que sepamos primeramente, como dijo Pablo, sabiendo esto. Lo primero que debemos saber es que debemos oír a Dios por su palabra. Oídme atentamente. Número 2, creer lo que oímos. Si nosotros oímos atentamente y creemos lo que oímos, nos alimentamos. Comemos del bien. El bien pasa a nuestro interior. Como cuando tú tomas el alimento físico y el alimento físico viene al interior de tu organismo. Tu organismo se encarga de distribuir cada nutriente, cada proteína, cada vitamina. El calcio va a donde se necesita el calcio. El fósforo va a donde se necesita el fósforo. El hierro va a donde se necesita de hierro, etcétera. Lo mismo hace la palabra de Dios. Cuando la oímos con atención y la creemos, somos nutridos, no en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu. Sigue diciendo, verso 3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez dice: oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y dice, explica cuál es ese pacto eterno: las misericordias firmes a David. Es como si el Señor estuviera diciendo: no es que ustedes tengan que hacer algo, solamente tienen es que oírme y el alma de ustedes va a vivir. Y yo me comprometo haciendo un pacto eterno. Y dice que ese pacto eterno es que nosotros le demos la oportunidad a Dios de conocerle a Él, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. A veces nos quedamos con la información que nos da la religión. La religión nos dice es que Dios es así y Dios es asá, y nos cuadricula a Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios con fe, nos damos cuenta que nuestro Dios no es cuadriculado como nos lo ha dicho la religión. Y yo estoy diciendo la religión, llámese como se llame. Porque cuando vamos a la palabra del Señor también nos damos cuenta que la religión, llámese como se llame, no sirve para nada.
Lo que sirve es entrar en una relación directa con Él, con su palabra, permitir que su palabra ingrese en nuestro ser, como cuando estamos comiendo. Por eso aquí está relacionando el oír con el comer del bien que Dios ha hecho. ¿Y cuál es el bien que Dios ha hecho? Ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio. No es que tengamos que hacer, no es que tengamos que ir, no es que tengamos que venir, no es que tengamos que esforzarnos, no es por las obras. Las buenas obras las tenemos que hacer, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, debemos hacer las buenas obras. Aquí no nos exige que usted o yo tengamos que hacer algo. Mire cómo el apóstol San Pablo interpreta las palabras del profeta Isaías sobre este pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el versículo 34. El apóstol Pablo es el que habla aquí y él dice allí: y en cuanto a que le levantó de los muertos, aquí está hablando de la resurrección de Cristo, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias firmes o fieles de David. Esa es la interpretación, esa es la exégesis que el apóstol Pablo hace de las palabras del profeta Isaías, el uno y el otro inspirado por el Espíritu Santo. Las misericordias fieles de David son la resurrección, la vida de resurrección, el nuevo nacimiento. Por ahora nosotros no resucitamos físicamente porque no hemos muerto, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Cómo es una persona muerta espiritual? La palabra muerte siempre significa separación. Cuando una persona muere físicamente, hay una separación en el cuerpo que se queda aquí, desintegrándose, corrompiéndose, comiéndose los gusanos, y su alma o su espíritu se separa de su cuerpo. Y la muerte espiritual es también una separación. El ser humano separado de Dios por causa de su pecado. Hay personas que todavía viven, caminan, huelen, pecan, hacen, pero delante de Dios es como si estuvieran muertos porque no se han querido acercar a Él. Todo aquel que quiera creer en Él, el Señor a través del profeta Isaías dice: oídme, venid, comed del bien, y yo les daré un pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? Garantizo la nueva vida. Una nueva vida. Dios no quiere solo salvarnos de la condenación. Dios no quiere solo salvarnos del infierno. Dios nos quiere salvar del mal genio también. Dios también nos quiere salvar del orgullo. Dios también nos quiere salvar de la soberbia, de la incredulidad. De todo eso también Dios nos quiere salvar. Dios no nos quiere llevar solo para el cielo. Dios quiere que usted y yo vivamos bien sobre la tierra. ¿Cómo vamos a vivir bien? Con el gran tesoro, con las provisiones que Dios hizo a través de su Hijo. Voy terminando, por si todavía queda la duda de que hay algo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús se lo dijo a los judíos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el verso 27 hasta el 29. Evangelio según San Juan. Voy a esperar ahí porque estoy interesado. Ya está. Trabajad. El Señor Jesús le dijo a los judíos: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
En otras palabras, la vida eterna no es para cuando nosotros nos muramos y pasemos a la otra vida. Dice, vida eterna permanece porque desde ya podemos obtener la vida eterna, y la vida eterna hace un trabajo dentro de cada uno de nosotros, nos cambia, nos transforma. Quiero decirles que les está hablando alguien que ha experimentado el cambio en su vida. Voy a darles un testimonio que siempre me gusta darlo, Antes de que yo me convirtiera al Señor Jesús, yo usaba un vocabulario muy soez, vulgar, grosero. Mi mamá no permitía vulgaridades en la casa, pero afuera en la calle con los muchachos de la cuadra o en el colegio, cada que yo iba a hablar algo, antes de decir algo, decía la grosería. Entonces, antes de decir silla, yo decía la no sé qué silla. Ustedes ya saben. A mí por la calle me saludaban, hola doble no sé qué. Y yo decía, yo contestaba, hola triple sí sé cuándo. Y era normal. La grosería, normal, eso no. Antes uno trataba de inventar una peor. Pero cuando yo acepté al Señor en mi corazón, por fuera yo no vi ningún cambio, pero por dentro el cambio fue efectuado. Porque al día siguiente de yo haber recibido a Cristo en mi corazón, salí a la calle y me encontré con uno de los de la cuadra y me saludó como de costumbre, hola doble no sé qué, y yo le contesté, hola triple sí sé. Pero yo ya me sentí mal, lo dije porque era la costumbre, pero me sentí mal. Yo me fui para la casa preocupado y dije, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal si yo todos los días hablo así? Algo dentro de mí había empezado a cambiar. Dios había empezado a someter a disciplina eso que no era lo que le agradaba a Dios. Dios cambia, Dios transforma, Dios ofrece una nueva vida, una mejor vida. Nadie puede pretender vivir mejor lejos de Dios. Ahora, ¿tú con Dios se te acaban los problemas? No. Siempre también lo digo, si quieres ir a vivir a un lugar en donde los que están allá ya no tienen problemas, pues te vas a vivir al cementerio. Los que están allá ya no tienen problemas. Mientras estamos nosotros vivos, seguiremos teniendo ¿qué? Problemas. Pero la garantía para el creyente es que tiene las provisiones de la cruz. Todo lo que Cristo logró en la cruz. Atención, él dice, comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Siguiente versículo. Entonces le dijeron los que estaban oyendo a Jesús, mire, pregunta, ¿qué debemos qué? ¿Qué debemos qué? Ellos estaban interesados. Venga, usted nos está ofreciendo una vida eterna que permanece. Pero ¿qué debemos hacer? Porque a nosotros nos parece que es que tenemos que hacer. Pero mire lo que contestó. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siguiente versículo. Mire lo que contesta el Señor. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. Eso es lo que tenemos que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. No hay que hacer más nada, hay que creer en Él. Y por eso el apóstol San Pablo en Romanos 6:6 dice: sabiendo primero esto. Esto es lo primero que hay que saber. Tú no vas a poder avanzar en tu vida cristiana si lo que tú oyes de la palabra de Dios no lo crees. El primer paso que hay que saber dar es oír. ¿Y qué más? No hay que hacer más nada.
¿Por qué somos privados de tantas bendiciones? Tal vez porque no estamos creyendo. Tal vez porque estamos oyendo, pero no estamos creyendo. Ese cuento de los predicadores. Es que siempre los predicadores dicen eso. No, yo ya me sé eso de memoria. Yo lo he leído muchas veces. Acerquémonos a la palabra del Señor con fe. Te aseguro que así tu vida cambiará, como ha cambiado la mía, como ha estado cambiando la mía, porque el Señor todavía no ha terminado el trabajo conmigo. Si el Señor hubiese terminado ya el trabajo conmigo, yo ya no estuviera aquí en este mundo, ya me hubiese recogido. Carlos, ya terminé con usted, venga para acá. Todavía no ha terminado. Hay cosas que Dios está tratando conmigo, pero yo puedo dar testimonio de la transformación, del cambio. Y yo espero que usted pueda dar ese testimonio también. A los amigos que nos visitan en esta noche, es mi deseo extenderle la invitación a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, a que creas en Él, no en una religión. La religión, repito, no sirve para nada, llámese como se llame, evangélica, mormones, mahometanos, budistas, judíos, cristianos, evangélicos, lo que sea, no sirve para nada. Lo que sirve es una relación personal con el que estamos presentando por la palabra de Dios. A ese es que yo te presento, no la religión. Nosotros no somos la iglesia X o Y o amarilla o roja o rosada. Los nombres de las iglesias no son importantes. El que es importante es el Señor Jesucristo, quien vino a morir por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Yo te invito a que en esta noche tú le aceptes, le invites a formar parte de tu vida. Si tú quieres hacerlo, si tú lo quieres hacer, no tienes, repito, no tienes que hacer nada, solo creer y hacer una oración en esta noche. Y yo te invito a que desde donde estás sentadito, sentadita, tú cierres tus ojitos y le hables al Señor como si lo estuvieras hablando al oído. Es un susurro, es un asunto entre Dios y tú, entre tú y Dios. Si no sabes qué decirle, yo te guío en la oración en esta noche. Y le pido a los hermanos y hermanas que estemos en oración en este momento, porque estoy hablando con los que nos visitan, los amigos. Estoy hablando con ustedes. Ustedes están aquí porque Dios permitió, porque es la voluntad de Dios que estén aquí, aunque ustedes no se hayan dado cuenta de eso. Alguien los invitó, sí, pero Dios dispuso el corazón de ustedes. Así que yo les invito que ahí donde están sentaditos, cierren sus ojitos, inclinen su cabeza. El Señor está justo al lado suyo. Usted no lo puede tocar, no lo puede ver. Él es Dios omnipresente, está en todo lugar, está ahí justo junto a usted. Su oído está cerca de su boca y usted le puede decir lo siguiente: dígale Señor Jesús, dígale Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tú eres mi único y suficiente Salvador. Dígale: perdona todos mis pecados y no te acuerdes más de ellos. Sepúltalos en lo profundo del mar. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda responder a Él. Dile: abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida y me hagas una nueva criatura.
Gracias, Señor, por salvarme. Ahora te pido que me ayudes en esta nueva vida que comienza para mí a partir de hoy. Amén.